danzaba ante el arca del Eterno. Su corazón ardía como fuego del cielo. Los panderos sonaban, Sion se estremecía. La presencia del Melech llenaba su vida. Con túnica blanca y mirada de fe, entró en el templo para adorar a él. Las tribus miraban su gozo encendido. Israel cantaba, el rey está vivo. Shalom, shalom, queridos Shalom. hermanos. ¿Cómo se encuentran? Amén. Bueno, que el Eterno los bendiga. Hoy vamos en un día especial. Vamos a aprovechar a hacer lectura de la porción de la Parashá Yitro, ya que venimos medios atrasados. Yo sé que muchos hermanos ya están estudiando la porción Terumá. Shalom, hermano David. Ya sé que nosotros venimos medios atrasados, pero queremos entregarle esta enseñanza también a ustedes para que sea de edificación y no perder la línea. Vamos a ver si mañana hacemos también la próxima porción, que es Mishpatim. Después de Yitro viene Mishpatim, 16, 17, y la 18 que ustedes ya deberían estar estudiando y leyendo es Teruma, ofrendas, en esta semana, pero bueno, igualmente les compartimos esta enseñanza a los hermanos que quieran escuchar, que quieran aprender. Hermana Miller, hermano David. Hace un ratito vi que estaba la hermana Joana también conectada. Bueno, lo que pasa es que aprovechamos hoy aquí en Argentina se toma como un día feriado, así que no se trabaja. Así que aprovecho yo a estar junto a mi esposa y poder enseñar esta linda porción que es Yitro. Recordemos que tenemos que ir aprendiendo, ir creciendo a medida que vamos estudiando la palabra. Nosotros lo que hacemos más que nada es un acompañamiento, una lectura, por ahí traer algunas perlas que encontramos en las escrituras para que todos podamos seguir edificándonos, seguir creciendo en la palabra, seguir creciendo espiritualmente, seguir alimentando el espíritu para poder seguir edificándonos unos a otros. Amén. Vamos a hacer como siempre hacemos. Le vamos a dar gracias al Eterno, vamos a hacer una verajá, una bendición, que nosotros lo hacemos siempre, que hacemos esto, lo hago en la fonética hebrea y después hago la traducción al español para dar gracias al Eterno porque tenemos al alcance de nuestra mano la Escritura, su bendita palabra, su Torá, que es la que nos ayuda a entender su voluntad, a entender qué es lo que quiere Él de nosotros, y por eso la estudiamos y la traemos para compartir con los hermanos, con las personas que están del otro lado escuchando esta porción. Amén. Vamos a hacer entonces esta bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol jamin, benatan lanu etorato, Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten hatorah. Bendito eres tú, Yud-Het Bat-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torá. Beshem Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a dar comienzo. Siempre nosotros en este nuevo ciclo que venimos estudiando la porción, porque que nosotros estudiamos la Torá, las escrituras, los primeros 5 libros, que es justamente lo que está de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que todos lo conocemos también, como Bereshit, Shemot, Devarim, Vayikra, y no me acuerdo el otro. Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia. Eso lo estudiamos en porciones y lo vamos estudiando, y este nuevo ciclo que nosotros trajimos este año es justamente tratando de encontrar a Yeshua en cada uno de los versículos,
porque muchas personas vemos que se están levantando cada vez más personas a decir que el Antiguo Testamento ya quedó anulado, que es algo que está separado del Nuevo Testamento, que es algo distinto al Nuevo Testamento, que nosotros hoy en día vivimos ya bajo el pacto de Yeshua. Eso sí es verdad, pero ese pacto que hizo Yeshua, que entregó su vida, no anuló lo que hizo el Eterno con todo su pueblo a lo largo de toda la historia. Digamos, el Eterno no va a ir escribiendo algo y borrando con el codo lo que va escribiendo, sino que fue mejorando, fue dando más oportunidades, y tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Amén. Bueno, como introducción siempre traemos unas palabras, unos versículos para poder entender un poquito, y esta porción es muy interesante porque justamente la porción, a pesar de que entendemos de que esta porción la haya fraccionado un sabio judío, sin embargo la porción le quedó con el nombre de Yitro o Yetro, que vamos a ver que es una persona muy especial y por algo está en la Torá, por algo está su historia, por algo está escrito esta porción, y por algo muy importante lleva también su nombre. Vemos que las porciones siempre las cortaban, las ordenaron y las organizaron para poder estudiarla, y llevan siempre el nombre de la porción, lleva la primera palabra que sale cuando arranca la porción. En las escrituras, obviamente en hebreo, por eso Yitro, que sería Yetro. Vamos a ver entonces, yo quería traerles 1 de Pedro 5:5, donde dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este mismo contexto, Santiago también en 4:6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Para esto dice: Elohim resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Por eso nosotros en esta porción vamos a aprender una cosa muy importante, que es justamente la humildad, que es justamente lo que nuestro Don Yeshua nos enseñó, lo que nuestro Don Yeshua impartió en sus enseñanzas, en su doctrina. Vamos a ver que lo que nos enseña Yeshua justamente es esta humildad, es ser humilde, escuchar. Y la palabra siempre nos dice que respetemos a los mayores, a pesar de que puedan ser, no puedan ser pueblo del Eterno, no puedan ser, quizás estén en otro momento, o no los consideremos hermanos, no los consideremos prójimos, pero muchas veces la sabiduría de los ancianos hay que prestarle atención, hay que escucharlo. Por eso nos dice Pedro que tanto los ancianos también escuchar a los jóvenes, como los jóvenes escuchar a los ancianos. En Proverbios 3:4 la palabra nos enseña: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. En Levítico 19:32 nos dice así: ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Temed a tu Elohim, yo soy tu Señor. Yo soy Yud-Het Bat-Hei. Entonces vemos cómo nosotros tenemos que respetar la sabiduría de los ancianos, la sabiduría de las personas que por ahí llevan mayor trayectoria, pero este respeto no significa que nosotros vamos a dejar directamente lo que nosotros sabemos por atender a los ancianos, sino vamos a escucharlo, vamos a respetarle, vamos a dar su oportunidad, y vamos a ver si la palabra que viene realmente nos edifica, si el consejo que nos traen nos edifica, o el consejo que nos traen nos lleva a transgredir la Torá. Por eso nosotros siempre decimos, tenemos que tener mucho cuidado, porque vemos hoy muchas doctrinas que se levantan cada vez más, dejando la palabra del Eterno de lado y tomando mayor asunto a los sabios, a las personas que se consideran con mayor sabiduría, mayor entendimiento, pero no lo analizamos, no lo ponemos a tela de juicio a su palabra, y no la confrontamos con la Torá, no la confrontamos con la Escritura. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos y hacemos esto de confiar ciegamente en la palabra de un anciano o de una persona que
supuestamente tiene mayor trayectoria, mayor sabiduría, o experiencia nos termina llevando lejos de la palabra del Eterno. Entonces tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a discernir, a ser humildes, a aceptar, pero ponerlo a juicio, pero ponerlo contra la Torá y a ver si la Torá nos enseña exactamente lo que nos está diciendo esta persona. Porque muchas veces, muchas enseñanzas se terminan cayendo porque no tienen un argumento, porque el argumento no está basado en la Torá, el argumento no está basado en Yeshua. Eso tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que estar firme en la roca, firme en Yeshua, para poder entender, para poder discernir, para poder comprender. Y si esa palabra de consejo que viene de otra persona es para edificarnos y vemos que no nos lleva fuera de la Torá, tomémosla como buena y aprendamos de ella, nos edifiquemos unos a otros. Amén. Ahora sí vamos a la porción. Amén. Nos dice así, palabra del Eterno. Oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Yud-Heh-Vad-Hei había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo, tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda, Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Yud-Heh-Vad-Hei había hecho a Faraón y los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Yud-Heh-Vad-Hei. Y se alegró Yetro de todo el bien que Yud-Heh-Vad-Hei había hecho a Israel, al haberlo librado de manos de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Yud-Heh-Vad-Hei, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yud-Heh-Vad-Hei es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Amén. Bueno, nosotros el año pasado enseñábamos o dábamos esta porción y marcábamos como algo tan importante y que creo que sigue siendo muy importante, es justamente estos pasos que da Yitro, que da el suegro de Moisés, en cuanto a cómo hacer una restauración, cómo hacer un regreso, cómo hacer un reconocimiento al Eterno, cómo hacer una teshuvá genuina, un volver hacia atrás y reconocer al Eterno, que es justamente en esta primera parte nos muestra exactamente los pasos que tenemos que seguir. Primero, el primer acontecimiento con el que nos encontramos es que Yitro oyó sobre el Eterno, oyó sobre Yud-Heh-Vad-Hei. Así nosotros también oímos, escuchamos las historias, escuchamos las cosas que hizo el Eterno, las cosas que hace y vamos aprendiendo de él. Así que lo primero que tenemos que hacer es escuchar, es prestar oído
prestar oído y aprender de las cosas que el Eterno nos va enseñando, así como hizo Yitro. Yitro escuchó todas las cosas y una vez que escuchó todas estas cosas, reconoció y se alegró que Yud-Heh-Vav-Heh era el creador, era el Dios todopoderoso, era el único Dios que podía hacer esas cosas, y así nosotros también reconocemos a Yud-Heh-Vav-Heh como el creador, reconocemos a Yeshua, su imagen visible, como nuestro Salvador, como quien nos redime de los pecados, que por su sacrificio nosotros somos comprados a precio de sangre y ahora pertenecemos a su pueblo. Entonces, pero después, ¿qué es lo que hizo Yitro? Tomó holocausto y ofreció al Eterno. Entonces nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque vemos que mucha gente empieza estos pasos, escucha que las historias y las cosas del Eterno, la verdad, su voluntad, escucha la palabra, pero y reconoce a Yud-Heh-Vav-Heh, reconoce a Yeshua como su Salvador, pero ahí se quedan y listo. No, acá nos muestra detalladamente que Yitro, cuando reconoce eso, toma holocausto y hace holocausto al Eterno, acciona, hace una acción en consecuencia de lo que estaba escuchando y su transformación. Así nosotros también, cuando nosotros conocemos del Eterno, cuando nosotros entendemos que Él es el Creador, el único Dios, el único Señor por quien nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados, una vez que hacemos eso tenemos que accionar, tenemos que hacer algo en nuestra vida y es justamente cumplir su voluntad. Y para cumplir su voluntad tenemos que estudiar su palabra, tenemos que entender qué es lo que quiere Él de nosotros y para entender eso tenemos que escudriñar en sus instrucciones, en sus mandamientos. Vemos cómo, bueno, el tema de Madián, si bien dice sacerdote, en otras versiones dice príncipe, era una persona reconocida en Madián, pero Madián no era extranjero. Madián provenía del mismo linaje de Abraham, y eso lo encontramos en los descendientes de Abraham y Setura en Génesis 25 del 1 al 6 nos dice, Abraham tomó una mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isaac, Isaú y Suá. Entonces vemos cómo la tierra de Madián, los madianitas, descendían de Abraham, descendían del linaje de Abraham, así como encontramos muchas veces los ismaelitas también provienen de Abraham. Entonces, esto no era un pueblo pagano o extranjero, o era un pueblo que estaba apartado, sí, que no estaba dentro de las promesas en algunas cosas del Eterno, pero sí recibía parte de la promesa de Abraham. Ahora, no recibía las promesas de Isaac, ni recibía las promesas de Jacob, pero era parte del pueblo y entendía del Eterno, conocía, y acá Yitro, ¿qué es lo que hace? Afirma ese conocimiento que él tenía, porque él justamente dice, ahora yo reconozco que él es el único, que él es el poderoso, que él es el que puede obrar, reconociendo a Yud-Heh-Vav-Heh como el Elohim verdadero. Él quizás conocía a otros, muchas enseñanzas dicen que él era pagano, que él era extranjero. No era ni pagano ni extranjero. Quizás él conocía, así como hoy nosotros reconocemos a los falsos dioses, vemos, los estudiamos y nos hacen estudiar en la escuela y nos hacen estudiar de todas esas falsos dioses. Inclusive vemos en congregaciones vecinas que están adorando a falsos dioses. Yitro también tiene que haber reconocido a todos los otros ídolos que tenían en el pueblo, pero sin embargo también reconocía a Yud-Heh-Vav-Heh. Y cuando él se escucha todas las maravillas que hizo Yud-Heh-Vav-Heh por el pueblo de Israel, él ahí lo reconoce y lo dice, sí, yo acepto, este es mi Dios verdadero, este es el Dios verdadero. Bien, ahora viene el nombramiento de los jueces en Éxodo.
¿Por qué puse 18? Ah, sí, 18 del 13 al 27. Dice, aconteció el día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye mi voz y yo te aconsejaré, y Elohim estará contigo. ¿Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú a los asuntos de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y las llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 50, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Bueno, aquí justamente esto es lo que hablábamos hace un rato, y con lo que comencé, ¿no es cierto?, este live, esta enseñanza, justamente de ser humildes y escuchar la palabra de los ancianos, escuchar la palabra de sabiduría, porque muchas veces ellos tienen mayor entendimiento de las cosas, o vienen con mayor experiencia a enseñarnos y a mostrarnos las cosas. Igualmente, Jethro, el suegro de Moisés, siempre, cada vez que termina de dar la instrucción o consejos, le dice, y Dios te lo mandará, y Dios te lo mandaré. Tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Digamos, él siempre que dio ese consejo, puso primero a Elohim, primero puso al Eterno, que el Eterno confirmaría su consejo. Moisés no toma a la ligera el consejo, pero sí lo toma con la importancia que se merece este consejo, porque realmente había sabiduría en las palabras de Jethro, había entendimiento, a pesar de que Jethro no era del pueblo de Israel, pero sí era linaje de Abraham. Vino con sabiduría en sus palabras, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir. Tenemos que entender que el Eterno permite este tipo de cosas, este tipo de consejos de personas que muchas veces no entendemos. Por ahí tenemos que prestar oído a aquellos que vienen y nos reprenden, o nos enseñan, o nos muestran cosas, porque muchas veces tenemos el problema, el error de, no, porque no cree en tal cosa, sus palabras son vanas, porque no cree tal otra, no me sirve lo que me enseña. Bueno, hay que prestar atención, porque el Eterno, si viene alguien
y se levanta alguien y levanta su voz y nos aconseja y nos comenta, veremos, lo estudiaremos y lo pondremos contra la Torá, lo discerniremos y trataremos de entenderlo para ver si realmente es un buen consejo o un mal consejo. Exactamente, tenemos que usar siempre las escrituras, la Torá, la palabra del Eterno como un filtro. Es decir, todo consejo que venga, ya sea de un anciano o de, no necesariamente un anciano, sino alguien que supuestamente tiene mucha sabiduría, bueno, pues tenemos que, como dice Marcelo, llevarlo a la Torá, llevarlo a ver si habla conforme a la Torá, porque acá vemos que Yetro hablaba conforme a las palabras del Eterno, porque él mismo ponía al Eterno en este consejo. Y si hubiese sido todo lo contrario, como vemos que Moisés hablaba cara a cara con el Eterno, el mismo Eterno le habría dicho, no escuches a Yetro. Pero vemos que Yetro sí era alguien que estaba con el Eterno, sí era que caminaba con el Eterno. Entonces vemos que nunca el Eterno se lo menciona yendo en contra de Yetro o diciéndole no escuches a esta persona. Vemos que eso no sucede, no está escrito, entonces se entiende obviamente que Yetro caminaba conforme a la voluntad del Eterno. Así que no podemos decir, porque tampoco lo dice la Torá, de que era alguien pagano, no menciona la Torá eso de que era alguien pagano. Entonces esa es la forma y la manera en la que vamos a saber si alguien viene a hablar o a darnos algún consejo conforme a la voluntad del Eterno. Es decir, usando la Torá, las escrituras, como si fuera un filtro, pasándolo siempre a esa persona por el filtro más importante que tenemos, que es la Torá. Entonces, cuando alguien viene a dar un consejo y que no en su mensaje no está Yeshua, que es el principal, ¿no es cierto?, que es la única puerta por la que nosotros podemos entrar, entonces, ¿cómo podemos tomar ese mensaje como verdadero, como leal o real, ¿no es cierto? Tenemos que escudriñar más, tenemos que estudiar más las escrituras. Amén. Amén. Sí, y hay algo muy interesante justamente que dice en el versículo 20, dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Digamos, el que iba a enseñar a estas personas escogidas, a estos jueces, iba a ser Moisés, y Moisés le debería enseñar todos los detalles de las ordenanzas, de las leyes, y eso justamente no va en contra de lo que nuestro propio Don Yeshua nos enseña. Nuestro propio Don Yeshua nos enseña en Mateo 23, lo vamos a encontrar. Nos dice así, palabra del Eterno. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Amén. Bueno, y ahí justamente eso es lo que nos enseña nuestro don Yeshua. Yeshua en ningún momento dijo que las enseñanzas de Moshe, las enseñanzas de Moisés o las instrucciones del Eterno debíamos dejarla de lado. Él siempre exhorta a todos a escuchar estas enseñanzas, a aprender estas enseñanzas y a hacerlas. Justamente en el 3 dice, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Entonces, todo lo que nosotros aprendamos de la Torá, que aprendamos de las instrucciones, tenemos que escucharlas y después ponerlas en práctica, hacerlas. Es un mandamiento que nuestro don Yeshua nos deja. Y no solamente se los deja al pueblo que estaba ahí escuchando, sino nos deja a todos. Las instrucciones del Eterno no eran solamente para el pueblo de Israel, sino es para toda una nación santa. Todos los que somos apartados, todos los que queremos ser partícipes del pueblo, de la ciudadanía de Israel, el pueblo de Elohim, tenemos que guardar sus mandamientos y nosotros tenemos que hacerla según la voluntad del Eterno que está escrita. Ahora, ahora algo muy importante que dice Yeshua, dice que guardemos todo lo que ellos nos enseñan, pero dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿A qué se refiere con esto? No está apuntando a las enseñanzas que nos dejó, a las instrucciones que nos dejó el Eterno en la Torá, sino está apuntando a las obras que ellos habían impuesto, que los fariseos, los escribas habían impuesto sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, porque justamente nos dice que son cargas pesadas. Y Yeshua no se está refiriendo a que las cargas pesadas sean las instrucciones del Creador. En ningún momento dice eso, porque si no, entonces estaría contradiciendo. Hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan las cargas pesadas si estuviese hablando de lo mismo. Vemos que ahí está hablando de dos cosas distintas. Lo que enseñaban en la cátedra de Moisés era la Torá, eran las instrucciones del Creador. Y cuando hablaba de conforme a sus obras, y que dicen y no hacen, estaba hablando de las ataduras, de las cargas pesadas, de las instrucciones rabínicas, de los mandamientos rabínicos, de las famosas que hoy conocemos como alajá, de las cosas que hay que hacer para poder guardar un mandamiento. Todas esas añadiduras, a eso se estaba refiriendo Yeshua, no se estaba refiriendo a las instrucciones del Creador. Entonces con esto podemos ver que las instrucciones del Creador son eternas, siguen vigentes, debemos seguirlas guardando, pero conforme a la voluntad del Creador, o sea, conforme a lo que está escrito en la Torá, no conforme a esos mandamientos rabínicos, a esas instrucciones. Y cuando dice más adelante, pues dice, ensanchan, dice sus filacterias, no está diciendo que no deben hacer filacterias, sino que las ensanchan, eso es un agregado. Dice, y extienden los flecos de sus mantos. No está diciendo que no deben ponerse flecos en los mantos, sino que dice que extienden, es decir, que alargan los flecos de sus mantos para que sean vistos, para demostrar que están blanqueados, que están puros, pero por dentro no lo estaban. Entonces, eso es lo que estaba diciendo Yeshua. Yeshua no estaba diciendo, no hagan la voluntad de mi Padre, no guarden los mandamientos de mi Padre. No estaba diciendo eso, sino que lo que estaba diciendo es que no hagan justamente eso, poner los mandamientos de hombres, las instrucciones de los hombres por encima de los mandamientos del Creador. Claro, ahí yo voy a dar otra, parafrasear justamente una enseñanza que nos deja nuestro don Yeshua cuando reprende a los escribas y fariseos que vienen a ponerle prueba. Hay en un versículo, no me acuerdo bien en estos momentos cuál es exactamente, pero yo sé que muchos lo conocen, donde el mismo Yeshua les dice que son hipócritas y que terminan guardando, poniendo por encima mandamientos de hombre, por ejemplo, como el tema de ayudar a su padre. Están invalidando el mandamiento de ayudar al padre, de honrar al padre,
por seguir mandamientos de hombres, porque decía que justamente en vez de ayudar al padre económicamente, tomaban ese dinero y lo ponían en la obra del Sanedrín, en la obra de las enseñanzas. En vez de ayudar al padre, ponían por encima justamente los mandamientos de hombre, porque los mandamientos de hombre era justamente que un hombre cuando quería ser parte del Sanedrín o empezar este camino de enseñar las escrituras y hacerse discípulos de los sabios judíos, tenían que entregar un dinero, tenían que entregar sus riquezas a estos judíos sabios para ellos ser discípulos. Entonces Jesús le dice, no, eso están haciendo mal. Justamente están poniendo ese mandamiento por encima del mandamiento que dio mi padre, que es honrar a tu padre. Cuando tu padre se encuentra en aflicción, tú en vez de ayudarle le dices, no, voy a retener este dinero para la obra de los sabios, para la obra del apostolado, del discipulado. Entonces vemos cómo a esto nosotros tenemos que entender y discernir. Los mandamientos del Eterno son claros. Los mandamientos del Eterno tenemos que acatarlos como los dice, como nos enseña. No son pesados, no son cargas pesadas. Son fáciles de cumplir, son fáciles de llevar. No están, inclusive el Eterno mismo dice, no están no está en los cielos para que alguien lo baje, no está del otro lado del mar para que nos traiga la escritura, la tenemos al alcance de nuestra mano. ¿Por qué tenemos que irnos en contra de lo que dice el Eterno, poniendo por encima los mandamientos de hombres? Por ejemplo, hay muchas personas que reniegan contra el Shabbat. El Shabbat es un mandamiento que el Eterno dejó y en ese día lo único que tenemos que hacer es guardarnos, guardar su Torah, hacer el bien. Yeshua mismo dice, ¿acaso en este día, en el Shabbat, está prohibido hacer el bien? No, no está prohibido hacer el bien, así que podemos hacer el bien. Pero si el Eterno nos dejó un día específico donde nosotros nos podemos reunir con Él, donde podemos congregarnos, donde podemos encerrarnos en nuestras habitaciones, orar y tener una comunión con Él en especial, ¿por qué yo me voy a levantar y voy a ir a trabajar para poder comer ese día? ¿Por qué voy a ir en contra? Voy a ir en pos de mis propias necesidades y no dársela al Eterno. El Shabbat es muy sencillo de llevar, de llevarlo a cabo. Lo único que tenemos que hacer, que está en la instrucción, es cocinar para el día siguiente y no hacer ningún trabajo. Ahora, si yo tengo una hija enferma, si hay algún enfermo en mi familia, eso no me limita, el Shabbat no me limita a ir a ayudarlo o a hacer el bien, a cuidarlo, a protegerlo. El Shabbat no, inclusive, es más, le habían puesto cargas tan pesadas que ni siquiera se podía escupir en la tierra porque decían que eso era un trabajo, y ese es un concepto de hombre. Si bien se lo puso para poder guardarlo al Shabbat, para poder no transgredirlo, pero fue muy exagerado, al igual que el tema de que no se podía caminar más de tantos pasos dentro de la ciudad, no se podía ir de una ciudad a otra. Esos son agregados de hombre para poder cumplir, pero esos agregados de hombre no están por encima del mandamiento. Si yo en ese día tengo un enfermo que está en otra ciudad y tengo que ir a cuidarlo, el Shabbat, el Eterno no me prohíbe a mí no ir a cuidarlo. Jesús mismo lo dice. En ese día nosotros tenemos que hacer el bien. Ese es uno de los tantos ejemplos. Otro de los tantos ejemplos es la alimentación. ¿Cuántos hoy encontramos? No, si hoy ya está todo, ya se puede comer de todo, pero si la instrucción del Eterno nos dice claramente, comerás de estos y de estos no comerás, y nos está prohibiendo el Eterno, por algo es. Y no es algo que nosotros podamos dejar de hacerlo. No, si eso es fácil de dejar de hacerlo. Pero le ponen cargas encima. Le van poniendo cargas y cargas y cargas. Inclusive vemos que en la tierra, en Jerusalén, justamente cuando uno entra a la cocina de un judío,
La cocina de un judío tiene 2 heladeras, tiene 2 cocinas, tiene 2 lugares donde limpiar los utensilios, justamente, ¿por qué? Porque pusieron demasiadas cargas a el mandamiento. No, ya se pasan, no se puede consumir la leche junto con la carne, cuando el Eterno dice claramente que lo que no se puede consumir es cocer al cabrito, a la cría, en la leche de su propia madre, pero no dice que no podés comer carne y leche al mismo tiempo. Entonces, todas esas cargas que se le fueron agregando a las cosas, a los mandamientos del Eterno, son todas esas cosas que Yeshua reprende a los fariseos. Eso tenemos que aprenderlo, tenemos que entenderlo, es muy sencillo, no es algo que esté descabellado. Está descabellado porque justamente el enemigo se levanta en contra de los mandamientos del Eterno. Hoy en día el día más comercial a nivel mundial es el sábado. ¿Por qué? Si el día de reposo es para el Señor. ¿Por qué es justamente el día más comercial del mundo, donde todo el mundo ese día lo toma para sí mismo? Incluso para esparcimiento, para recreación. Acá en Argentina pasa que las discotecas, boliches, todos suceden en sábado. ¿Por qué? ¿Por qué ir contra él? Y porque el enemigo se levanta contra el Eterno y contra los mandamientos del Eterno. Sí, eso es verdad, lo que dice la hermanita Miller. Bueno, en el Targum nos dice, ahora escúchame y te aconsejaré, y que la palabra del Señor te ayude cuando estés en el pueblo que busca instrucción de delante del Señor. Debes presentar su asunto ante el Señor y aconsejarles acerca de los estatutos y las leyes y hacerles entender la oración que deben ofrecer en la casa de congregación, en la manera de visitar a los enfermos, de enterrar a los muertos, de hacer fructíferos en hacer el bien y en la obra y en el proceso de la justicia, y cómo comportarse entre los malvados. Pero debes elegir de entre todo el pueblo a hombres capaces de que teman al Señor, hombres rectos que odien recibir las riquezas de las deshonestidades y superarlos para que sean cabeza de miles, de cientos, de 50 y de decenas, y juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y todos los grandes asuntos te traigan, pero cada pequeña cosa juzguen ellos mismos para aligerar la carga que está sobre ti y llevarla contigo. Esto nos dice el Targum. El Targum, justamente hay acá en el versículo 19 nos dice, ahora escúchame y te aconsejaré. Esto es lo que está diciendo Yitro a Moisés, que la palabra del Señor te ayude. Él no está diciendo que él lo está ayudando, que su consejo lo va a ayudar, sino que él está poniendo a que si realmente su consejo es para edificación o es algo bueno, que el Eterno le va a mostrar, su palabra le va a mostrar si está bien su consejo o no. Y entonces nos enseña a cómo debían aconsejarle, en qué debía aconsejarle, en qué debía enseñar Moisés en cuanto a los estatutos y a las leyes que el Eterno le daba para el pueblo de Israel. Bien, ahora vamos a Éxodo 19 y vamos a ver justamente Israel cuando llega al monte Sinaí, y ahí vamos a hacer lectura. Bueno, a hacer lectura. Nos dice así, palabra del Eterno. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Yud-Heh-Vav-Hei lo llamó desde el monte, diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis
lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó, a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yud-Heh-Vav-Hei le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yud-Heh-Vav-Hei ha dicho haremos. El famoso Nasé Benisma. Y Moisés refirió a Yud-Heh-Vav-Hei las palabras del pueblo. Entonces Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Amén. Bueno, acá justamente es interesante porque, oh casualidad, al mes tercero llegaron, justamente nosotros siempre decimos, venimos hablando de tomar atención a los números que nos enseña la Torá, que nos enseñan las escrituras, porque siempre vamos a ver que son 13, que son 12, que son, no es casual, inclusive aquí al mes tercero, recordemos que el pueblo de Israel, cuando sale de la tierra de Egipto, habían pasado justamente 15 días del mes primero, porque así dice la instrucción en Éxodo: desde aquí comenzarás a contar el primer mes, de aquí comenzarás a contar los meses, dice, este será para ti el primer mes, y vemos que pasados los 14 días tenían que sacrificar el cordero, tenían que hacer ese Pesach en donde el Eterno pasaría por alto en la noche y tomaría los primogénitos de toda la tierra de Egipto, en los cuales no entrarían las casas que estarían marcadas. Ahí tenemos justamente 14 días. Y si contamos en el tercer mes, si contamos, después vamos a ver las instrucciones de la fiesta en Levítico 23, vamos a llegar a la instrucción de la fiesta. En el tercer mes, cuando ellos estaban llegando al monte Sinaí, estábamos haciendo cumplimiento de que ya habían transcurrido los 50 días y estábamos pronto a llegar, estarían pronto a llegar a lo que se conoce después como la fiesta de Shavuot. Y justamente la fiesta de Shavuot es justamente la fiesta de la entrega de la Torá, la entrega de la ley, de las tablas del Eterno. Entonces, no son casuales los números en las escrituras, no son casuales las fechas, sino que el Eterno lo tiene todo muy bien programado, y nosotros tenemos que estudiarlo para entenderlo. Después, obviamente, ahora pues en el versículo 5 nos dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Entonces acá estamos, es bastante sencillo, es bastante simple la palabra es directa, es concreta, no hay que interpretarla, no hay que darle mucha vuelta. Si escuchamos la palabra del Eterno, guardamos el pacto. Guardarlo es ponerlo ponerlo como obra en nuestras vidas. Eso es guardar el pacto. Él nos está haciendo una promesa. Nosotros seremos ese especial tesoro para Él, ese pueblo santo, ese pueblo apartado, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, dice el Eterno. Es una promesa que está haciendo Yud-Heh-Vav-Hei para aquellos que no solamente escuchan sus mandamientos, sino que también los guardan. El pacto que después viene a renovar nuestro Adón Yeshua con su sangre era justamente porque este pacto había tenido algo en este pacto que no había dado resultado. ¿Y qué era lo que no había dado resultado? Era nuestra obediencia. Nuestra obediencia a su pacto había fallado. En el libro de Hebreos es que nos dice que justamente lo que estaba mal en el pacto era nuestra obediencia, era nuestra parte, lo que nosotros teníamos que poner en este pacto, porque Él nos está dando una promesa,
que Él cumpliría todas sus palabras si nosotros guardamos, escuchamos y guardamos sus mandamientos. Entonces, como nosotros nunca guardamos sus mandamientos conforme a la voluntad del Eterno, lamentablemente ese pacto no era suficiente. Entonces tuvo que venir Yeshua para redimirnos del pecado, para hacernos entrar en el pacto. Y justamente acá menciona algo muy importante, que muchas veces no entienden y no comprenden que la intención y la voluntad del Eterno, el corazón del Eterno siempre estuvo en que fuera toda esa nación que él había sacado de Egipto, que fueran reyes y sacerdotes. Pero luego vamos a ver más adelante que solamente quien obedeció, quien se mostró diferente a los demás, fue solo la tribu de Leví. Es por eso que se le da el sacerdocio a la tribu de Leví. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero siempre la voluntad o en el corazón del Padre siempre estuvo eso, que fuéramos una nación de reyes y sacerdotes. Y eso viene a suceder luego como mencionabas, del sacrificio de Yeshua. Entonces él nos está llamando nuevamente a que seamos reyes y sacerdotes. Muchas veces no comprenden cuando encontramos instrucciones en la Torá, como por ejemplo, que un rey debía leer, voy a dar un solo ejemplo, ¿no es cierto? Como un rey debía leer o transcribir la Torá o meditar en la Torá de día y de noche, o sea, todo el tiempo para no apartarse. Hoy esa instrucción está para nosotros. Esa instrucción es también para nosotros, la tenemos que también aplicar en nuestra vida. Entonces, esas instrucciones que fueron dadas para esta nación de reyes y sacerdotes, que esa era la voluntad del Eterno, es también para nosotros en nuestros días y también la debemos aplicar en nuestras vidas. Y eso es lo que muchos no comprenden. No, porque esos son solo eran mandamientos solamente para los levitas. Muchos dicen eso. O era para solo el pueblo de Israel. No solo para los reyes. O solo para los reyes. No, un momento. Si la voluntad del Padre fue esa, de que siempre fuéramos una nación de reyes y sacerdotes, solo que solamente quien quedó como sacerdocio fue la tribu de Leví, y Yeshua es quien viene nuevamente a unir, porque ahí vemos que hay una división. Es decir, luego se levantan reyes de la tribu de Judá y sacerdotes de la tribu de Leví. Es como que hay una división. Y quien viene a unir eso, ese reino y sacerdocio, es Yeshua. Porque él sabemos que fue ese Cordero perfecto. Eso lo vamos a ver más adelante. Es por eso que se le da ese nombre de Melquisedec, que eso significa rey y sacerdote. Y por medio de ese sacrificio es que hoy somos reyes y sacerdotes. Y también lo dice Pedro. También menciona esto Pedro, de que somos esa nación escogida como reyes y sacerdotes. Entonces, estas instrucciones, tanto que piensan que son solamente para los levitas o para los reyes, también son para nosotros. ¿Y por qué son para nosotros? Porque hemos entrado a todos esos pactos, a todas esas instrucciones de ese pueblo por medio del sacrificio de Yeshua. Amén. Amén. Sí, y ahí justamente yo decía que en lo que fallamos nosotros, en lo que falló en cuanto al pacto fue nuestra obediencia. En el versículo 18 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yud-Heh-Vav-Heh ha dicho haremos. Esa promesa es la que rompió el pacto. Esa voz que todo el pueblo dijo a una: todo lo que Yud-Heh-Vav-Heh ha dicho haremos. Esa es en lo que el pueblo de Israel, en lo que el pueblo falló, tanto en el desierto como después cuando entraron a la tierra prometida, como cuando empezaron los reinados, cuando hubo los jueces. Siempre fue esa promesa que hizo el pueblo: todo lo que Yud-Heh-Vav-Heh ha dicho haremos. Esa es la promesa que se rompió. Esa es la parte débil del pacto del Sinaí, del pacto que vio el pueblo de Israel junto a Moisés. Claro, no eran las instrucciones del Creador lo que estaba mal, sino la desobediencia del ser humano. Y nuevamente hoy está sucediendo lo mismo, porque hoy muchos dijeron:
creyeron a Yeshua, creyeron en el sacrificio, entraron en los pactos y dijeron, sí, haremos conforme a lo que Yeshua nos está diciendo, que debemos obedecer a sus palabras, porque sabemos que las palabras que trae Yeshua son del Padre, que Él es la imagen visible del Padre, pero hoy de qué manera están desobedeciendo a ese pacto que supuestamente hicieron con Yeshua. La desobedecen cuando dicen, no, pero es que estos mandamientos no son para mí, solo tengo que guardar estos 4 y nada más, y el resto son para, y ni siquiera guardan esos 4 que supuestamente dicen, pero ahí están ya desligándose, ya rompiendo el pacto, ese pacto, eso que dijeron, todo lo que Yeshua nos diga, todo lo que Jesucristo nos diga, haremos. Ahí ya lo están desobedeciendo cuando dicen que lo iban a hacer, pero no lo están haciendo. Cuando se están yendo a hacer otro ídolo, como lo es la casa de Judá, no tengo nada en contra de la amada casa de Judá, pero cuando dicen, cuando ponen a los sabios como primero o una palabra más importante que lo que dice la Torá, y lo ponen en contra de la Torá o lo ponen en contra de Yeshua y ya empiezan a desestimar a Yeshua, ahí ya están desobedeciendo. Ahí ya están rompiendo ese pacto que hicieron. Entraron por medio de Yeshua y ahora se están yendo a otro lado, ahora se están haciendo otro ídolo y están idolatrando la casa de Judá. No se dan cuenta, pero sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo porque están obedeciendo instrucciones que el Eterno nunca dio. Amén. Amén. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yud-Heh-Vav-Hei, y Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Yud-Heh-Vav-Hei descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocase el monte, de seguro morirá, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suenen largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijeron al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que en el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Yud-Heh-Vav-Hei y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yud-Heh-Vav-Hei había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yud-Heh-Vav-Hei sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yud-Heh-Vav-Hei a Moshe a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase el límite para ver a Yud-Heh-Vav-Hei, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yud-Heh-Vav-Hei para que Yud-Heh-Vav-Hei no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Yud-Heh-Vav-Hei, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Yud-Heh-Vav-Hei le dijo, ve, desciende y subirás tú, Aarón, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yud-Heh-Vav-Hei, no sea que haga que en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bueno, acá otra vez vemos el tema de la cantidad de días, vemos justamente cómo tenemos que santificarnos. Acá nos está dando una instrucción muy clara que debemos santificarnos, debemos estar apartados, estar purificados para estar en su presencia,
La santificación es lavar nuestras vestimentas. Justamente ahora más en la próxima diapositiva voy a mostrar el versículo, voy a traer el versículo de Apocalipsis, que es justamente donde nos nombra cómo tenemos que santificarnos y trae exactamente estos mismos versículos, este mismo concepto de lavar nuestras vestimentas, de prepararnos por 3 días, que al tercer día Él vendrá y estaremos en su presencia. Y vemos cómo el Eterno con tanta misericordia da todas estas instrucciones para que nadie perezca. Tiene el cuidado, incluso manda a Moisés, a pesar de que ya le dio las instrucciones de cercar el monte, manda a Moisés a que verifique que no sea traspasado ese cerco, que nadie se anime. Pero hoy en día nosotros tenemos un problema, un gran problema con nuestro don Yeshua, que muchos, nuestro don Yeshua es el que nos acerca al Eterno, a su presencia, y muchos están pisoteando la sangre del Eterno, pisoteando la sangre de Yeshua, transgrediendo estos límites, creyéndose más elevado o más alto que otros, siendo que cuando estuvimos ahí en el monte, nadie podía traspasar, solamente el único que podía traspasar era Moisés, y después obviamente autorizó a Aarón a subir también, pero Aarón iba a tomar el cargo de sumo sacerdote, no era cualquier persona, sino que Aarón era el que estuvo a la par de Moisés, mostrando todas estas señales del Eterno. Aarón era obediente, hacía caso, sumiso a lo que el Eterno le decía y a las instrucciones de su propio hermano, de Moisés, sin dudarlo. Entonces tenemos que entender eso. Hoy en día tampoco tenemos que darle esa autoridad, poner en su lugar a Yeshua. Muchos hoy están abandonando ese camino, están justamente diciendo que Yeshua es solo un simple mediador entre el pueblo y el Eterno, cuando Yeshua tenemos que darle la autoridad que tiene realmente y no pisotear y no transgredir sus límites. Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Él es por quien somos redimidos. Él no es solamente un simple mediador, es más, Él resucitó, Él va a volver, Él va a venir a buscar a la novia, Él se casará. Todos los que esperamos la boda del Cordero, esperamos su regreso, esperamos su segunda venida. ¿Cómo podemos pensar entonces que Él es un simple mediador? ¿Qué va a hacer Él solamente? ¿Qué era morir y nada más? No, Yeshua murió, sacrificó, derramó su sangre y resucitó. Nos olvidamos de la resurrección y nos olvidamos de que Él va a volver. Y por ahí muchas veces caemos en el error en desestimarlo, diciendo que Él solamente es un hombre que nació de la unión de José y Miriam, desestimando la misma palabra, porque la misma palabra nos enseña que Él vino, que no es hijo de José, hijo biológico. No hubo esperma de José para concebir a Yeshua, sino fue el Espíritu. Sino, ¿por qué José renunciaría a su esposa? José tuvo la intención de renunciar. A su futura esposa, porque sabemos que todavía no... Estaba el contrato, no estaba consumado, pero estaba ya, digamos, se había dado en matrimonio, pero todavía no habían consumado, porque recordemos en el concepto, en la idea del concepto hebreo bíblico, un hombre pedía la mano de una mujer y desde el momento de pedirle la mano a sus padres para desposarla, había un año que el varón tenía que ir y preparar morada para la mujer, preparar una casa, preparar un hogar, y después venía y se consumaba el matrimonio, pero ya estaba dada en matrimonio, ya estaba como en cierta forma reservada. Pero sin embargo, en este transcurso José se entera de que Miriam estaba embarazada, y obviamente la primera intención de José es repudiarla. Es ¿cómo? Si yo no me acosté con ella.
Sin embargo, tuvo que venir un ángel y decirle a José que era obra del Espíritu Santo, que era una obra más grande de lo que él humanamente pensamos. Sin embargo, hoy vemos a muchos diciendo, no, ese vino así, y lo que pasa es que se acostaron, tuvieron... Otros dicen que tomó esperma de Joseph y que lo colocó en el vientre de Miriam. Esto no dice la escritura, no sé dónde se lo sacan. Y otra cosa también triste que está sucediendo, como lo mencionaba ahí la hermanita Miller Landi en los comentarios, es justamente que ni siquiera, no solamente lo desestiman a Yeshua en los en vivos, en los live, cuando están predicando la palabra, sino que ni siquiera se lo menciona, ya no se lo menciona, y aquel que lo menciona o lo hace con vergüenza, o está teniendo miedo o vergüenza a ser rechazado por ese entorno de sabios, de los que hoy se creen y se hacen llamar rabí, de que ya se ponen el rótulo de rabí. Entonces, para no ser desestimado, para que no ser burlados por ellos, ya ni siquiera se menciona, ya no lo mencionan en sus enseñanzas, ya no se menciona Yeshua. Entonces, vean el tiempo, esto nos está marcando algo muy importante, el tiempo que estamos viviendo justamente ese tiempo, el tiempo de que están apostatando, que estamos en apostasía, se están apartando de la verdad, se están apartando del primer amor, de aquel que los rescató, de aquel que los salvó, de aquel que los trajo a la instrucción, por medio de quien pudimos ver no solamente la salvación, sino que debíamos de seguir obedeciendo, por medio de quien teníamos que guardar la instrucción, guardar la Torá. Están dejando eso. Y si están dejando esto, sabemos que la Escritura nos menciona que Yeshua es la palabra del Creador. La palabra del Creador son las instrucciones. No se dan cuenta que están dejando ambas cosas. Y eso es apostasía, eso es apartarse de la verdad. Se están apartando de la verdad. La verdad es Yeshua. Nos dice la Escritura que tu Torá es tu verdad, nos dice la Escritura. O no nos menciona eso, creo que lo menciona en un salmo. Entonces, si la Escritura nos dice eso y se están apartando de esta verdad, están apostatando, se están apartando de esto. Entonces, ahí podemos ver hacia dónde vamos, en qué tiempo estamos. Yeshua nos profetizó sobre este tiempo, qué iba a suceder. Gracias a que está sucediendo esto, podemos ver en qué tiempo vamos. Y da tristeza decir de que gracias a que está sucediendo esto, porque lamentablemente es triste, porque aquellos que considerábamos hermanos, voy a decir así, porque ¿quiénes son hermanos? Aquellos que creen en Yeshua, ¿no es cierto? Ese es el verdadero cuerpo de Cristo. Yo no le puedo llamar hermano a alguien que dejó de creer en Yeshua, que está diciendo que Yeshua es solo un simple hombre. Si está diciendo que solo es un simple hombre, entonces está teniendo un ídolo. Y eso también la Torá lo condena. Exactamente, está teniendo un Dios aparte, está idolatrando a un humano, está depositando toda la fe de la salvación en un simple hombre. Así que ojo a las personas, ojo a las enseñanzas. Ustedes tienen que estar despiertos. Para estar despiertos tenemos que estar orando, estudiando, escudriñando la palabra, día y noche, para poder discernir, porque muchos vienen con muchas palabras sabias y camuflan esa enseñanza, que lleva a la apostasía. Muchos tienen mucha sabiduría y tienen mucha facilidad de palabra y se terminan alejando y terminan llevando a muchas personas con ello y haciendo de esa roca, justamente que nos dice, todos los apóstoles nos dicen, que es la roca angular, es la roca por quienes muchos van a tropezar. Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros negamos a Yeshua, negamos su divinidad, negamos su poder, terminamos tropezando contra esa piedra.
terminamos cayendo en apostasía, alejándonos de la verdad del Eterno. Por eso nosotros este año nos propusimos mostrar a Yeshua en cada uno de los detalles de la Torá, porque no es nada nuevo. Yeshua está desde el principio. Yeshua es el principio y el fin. Él está desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un solo hilo conductor, que es nuestro don Yeshua. Por medio de él están hechas todas las cosas y para él fueron hechas todas las cosas. Amén. Amén. Bien. Justamente este es el versículo que les nombraba de Apocalipsis 22, 14 al 16. Nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje y el linaje. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuántos vemos hoy en día que están preguntando, no, pero si no es linaje de David, ¿cómo van a decir esas cosas si él no nació? Si decimos que él fue por el Espíritu Santo y no fue por Joseph, por José, no es linaje de David, porque el linaje de David venía con José. Es el Eterno. Es el Eterno quien engendró ese vientre. ¿Cómo podemos ser capaces de decir una cosa tan desubicada? No, el Eterno da simiente. Es lo que escuché hoy justamente estaba escuchando. No. El Eterno no da tribu. Pero ¿cómo que no? Si el Eterno es dueño de todo. Él es el creador de todo. Tribu si él creó al hombre, o sea. Entonces, y otra cosa que muchas veces caemos en los errores y en conceptos de hombres, porque ese es el gran problema. No. La mujer no da simiente. La mujer no da simiente, solamente el hombre, porque viene de la palabra esperma. No, al revés es la cosa. La simiente, justamente en el hebreo, será, da como origen la palabra esperma. Entonces tenemos que pensar un poquito, porque si no tendríamos un grave problema contra Génesis 3, 15, donde nos habla de esa lucha del la profecía mesiánica a la cual todos estamos unidos, de la mujer. es justamente, habla de la simiente, de la será de la mujer. Si bien, ¿cómo puede ser? Entonces no puede ser, está equivocado. Sin embargo, en Génesis 26 también encontramos la misma palabra, será, y es la simiente. Después hay otros versículos que también hablan lo mismo. Pablo entendió esto y enseñó en Romanos exactamente lo mismo. Tenemos que entender que esos conceptos de que, no, solamente el hombre da la tribu por medio del hombre, es un concepto rabínico, es un concepto humano de pensar las cosas. Y nos estamos olvidando de que el Eterno tiene una mente más elevada que la nuestra. No podemos entender nosotros las cosas del Eterno, pero si Yeshua mismo en Apocalipsis 22 nos dice que es linaje de David, él está afirmando y él está diciendo que él es raíz. ¿Por qué voy a ir a negarlo? ¿Por qué voy a ir en contra? Porque estaba profetizado que sería del linaje de la tribu de David. Bien, ¿de qué tribu era David? De Judá. Entonces, tenemos que entenderlo, tenemos que abrir nuestras mentes, comprender, pedir en oración, porque todo este discernimiento no viene de nuestro entendimiento, sino viene del Ruach, quien nos acompaña, quien nos guía, quien nos lleva a la verdad. El Espíritu del Eterno, ese consolador que dejó Yeshua cuando se fue. Es más, Yeshua sopló de su boca y nos dejó el consolador. No fue algo ajeno a Yeshua. Yeshua dice que sopló sobre sus discípulos el espíritu de entendimiento. Entonces, ese espíritu, ese consolador que nos dejó, proviene de Yeshua.
Yeshua proviene del Padre. Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el Todopoderoso hecho carne. En él habitó toda la divinidad. No, es que no, eso no podemos entender porque el Eterno es espíritu. Abramos la mente y entendamos, Yeshua es la imagen por medio de él, el Eterno se manifestó y vivió entre nosotros. Y justamente esa parte cuando nos dice que vos mencionabas en Génesis sobre la simiente de la mujer, ¿no es cierto? Si bien sabemos la palabra viene de Sem, y Sem sabemos que se refiere a semen y la mujer no tiene semen, ¿no es cierto? Entonces aquí estaba apuntando el Eterno ahí en el comienzo como que la simiente de la mujer. Si la mujer no provee el semen, entonces que el Eterno iba a hacer eso de una manera sobrenatural, o sea, de algo impensado, así como creó al hombre de la tierra, así de la misma manera iba a hacer, justamente iba a mencionar a Yeshua. Vemos que esta parte nos está hablando de justamente es una profecía mesiánica, esa simiente de la mujer se refería a Yeshua, entonces iba a ser de una manera sobrenatural. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que justamente estas nuevas voces que se han levantado en contra de la escritura, porque es así, literal es así, han dejado de creer en lo sobrenatural. No, para ellos les es imposible que el espíritu haya puesto el semen en la mujer, que haya puesto y haya engendrado, que se haya engendrado Yeshua en el vientre de la mujer. Para ellos les es imposible. Entonces, como esto les es imposible, es porque han dejado de creer justamente en lo sobrenatural que es el Eterno, que es el Creador. Un minutito. Un segundito. A ver, los voy a ir leyendo en los comentarios. Es palabra inspirada por el Eterno y quienes la dejan son los espectadores directos del caminar. Así es, hermanita. Sí, así dice, así es, creen en un Dios limitado. Exactamente, sí, siempre hemos dicho justamente eso. O sea, están limitando al Creador. Cuando están diciendo que no puede hacer eso, que el Eterno no da la simiente, que el Eterno no puede poner la simiente en la mujer. Cuando están diciendo esto, lo están limitando. Cuando están diciendo, no, el Eterno no puede manifestarse de forma humana, de forma corpórea, lo están limitando. Eso es ponerle límites al Eterno. Cuando el Eterno crea este cerco, lo hemos visto, ¿no es cierto?, en esta porción en el monte, para protegerlos, es porque su presencia iba a estar ahí. Y muchos piensan que cuando Yeshua, si el Eterno es Yeshua, ¿cómo es que el cielo se quedó vacío? Muchos dicen esa barbaridad. Pero ¿qué es lo que sucede? No es que el cielo se queda vacío. Cuando el Eterno descendió acá en el monte Sinaí para hablar con Moisés, para entregar las instrucciones, para hablar con su pueblo, no se quedó vacío el cielo. No dejó de haber Dios en el cielo. Entonces podemos ver y comprender que es una manifestación, y decir que es una manifestación del Eterno, no quiere, cuando se dice que es una manifestación, no quiere decir que estamos hablando de una Trinidad, porque también nos han dicho esto, no es lo mismo que dicen los trinitarios. ¿Qué importa si lo dicen los trinitarios? Y no estamos hablando de una Trinidad, porque no solamente se manifestó acá en el monte Sinaí, también lo vemos manifestarse por medio de una zarza ardiente.
Entonces ya ahí deja de ser 3, o sea, tenemos que dejar, y no es que sea múltiple y que sean muchos dioses, no, es uno solo y puede manifestarse de distintas maneras, puede manifestarse como él quiera. Exactamente, y lo importante de todo es que justamente el Eterno sabemos que es espíritu. El Eterno es omnipotente, omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo ve. Y Él toma estas manifestaciones que encontramos en las Escrituras, inclusive en nuestro don Yeshua, para poder manifestarse con su creación. Nosotros somos su creación. De otra manera no se hubiese podido manifestar, no hubiese podido traer ningún mensaje, ni siquiera comunicarse con nosotros, porque sabemos que Él, si nosotros estamos en su presencia, seríamos fulminados al momento de que Él apoyase sus pies sobre la tierra, seríamos totalmente fulminados, porque somos totalmente pecadores. Él es puro, perfecto, único, y por medio de quien se pudo manifestar a su pueblo justamente de la zarza ardiendo, de las nubes de fuego, de la columna de fuego, de la columna de nube. Él se manifestó a su creación por medio de estas manifestaciones, de estos, tomó estas formas para poder estar con su pueblo, para poder estar con su creación y poder dar enseñanza, enseñarnos a vivir, enseñarnos y hacer pacto con nosotros. Bien, después ya tenemos en Éxodo 20, vamos a ver, ya aquí encontramos el tema de los 10 mandamientos, de las 10 dabar, de las 10 palabras. Acá nosotros trajimos un cuadro para poder entender, porque entender junto con lo que nuestro don Yeshua nos enseñó. Este concepto, porque muchas veces dicen, no, ahora ya tenemos este nuevo concepto que Yeshua nos dejó, que amarás al Eterno, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Con eso ya resumen resumen todos los mandamientos, ya con eso suficiente. Pero ¿qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar a tu prójimo? ¿Qué es amar a Adonai? Eso tenemos que entender. El concepto que trajo Yeshua no es nada nuevo, sino que ya el Eterno lo había hecho en las tablas. Muchos dicen, no, pero la tabla, la ley mata, eso es del pacto anterior. Pero lo que trajo Yeshua no es nada nuevo, es exactamente lo mismo que ya el Eterno había pronunciado y había enseñado al pueblo de Israel. Es exactamente lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro de los Cantares. Entonces, vemos cómo amar al Eterno, podemos resumirlo en los primeros 5 mandamientos. Vemos en Deuteronomio 6:5 que es el Shema Israel, amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces vemos que estos 5 primeros mandamientos, las primeras 5 dabar que el Eterno nos deja, que están justamente en Éxodo 20 del 2 al 3, en Éxodo 20 del 4 al 6, estas primeras 5 hablan de amar al Eterno. Vemos cómo no tendrás dioses extraños delante de mí. El Eterno es celoso, Él quiere que nosotros solamente obedezcamos a Él, que no obedezcamos a otras personas, que es Él el que nos va a acompañar. Él es el único Dios y verdadero. No hay otro Dios. En Éxodo 20, del 6 al 4 nos dice, no tendrás ídolos, no te harás ídolos, entonces no harás imagen para idolatrarlo. Ahora, hoy en día, han cambiado un poco los tiempos, pero no han cambiado tanto en el concepto de idolatría. Hoy ponemos a palabra de hombre como ídolos por delante del Eterno. Porque cuando hacemos los mandamientos, como venimos hablando, cuando cumplimos mandamientos de hombres y dejamos de cumplir los mandamientos del Eterno, estamos poniendo a esa palabra como por encima del Eterno. Eso es tener idolatría, eso es tener una imagen por encima del Eterno. No tomarás el nombre del Eterno en vano. Esto justamente, hoy en día,
lamentablemente no conocemos la pronunciación exacta. Hoy los que quieren estudiar y los que investigan, sí podemos llegar a su pronunciación, que es Yud Het Vav Hei, que son el tetragramatón, son estas 4 letras en hebreo, pero por mucho tiempo, la amada casa de Judá y todos aquellos que venían de estudiando y guardando la Torá, habían escondido el nombre del Eterno. Hoy en día, muchas doctrinas cristianas, muchas doctrinas, inclusive en el mismo catolicismo, vemos que perdieron el verdadero nombre. ¿Por qué? Porque pusieron cargas por encima, en vez de seguir el mandamiento, directamente ocultaron el nombre del Eterno. Ven cómo las cargas que ponían los fariseos era más elevada, más alta, más pesada que el mismo mandamiento. Cuando nosotros dejamos de obedecer a una instrucción del Eterno y nos decimos ser seguidores del Eterno, ahí ya estamos tomando el nombre del Eterno en vano. Pero ¿qué sucedía? No se comprendían estas cosas, entonces no tuvieron otra idea o mejor idea de que ocultar el nombre del Eterno. Y no era así. Claro, no era lo que como... pasa es que sí, el tema del nombre del Eterno en vano es porque justamente antiguamente se hacían juramentos en el nombre del Eterno y muchas veces como seres humanos no terminamos cumpliendo aquellos votos o aquellos pactos que nosotros ponemos y encima poner al nombre del Eterno y no cumplirlo es justamente dar un falso testimonio del Eterno, es dejarlo no en ridículo, sino dejarlo mal el nombre del Eterno. Y nosotros no podemos ni con nuestras propias cosas, hoy en día, si digo yo mañana voy a hacer tal cosa y no lo cumplimos. Entonces, obviamente que el Eterno no quería que su nombre sea tomado en vano para todo este tipo de cosas, sino que sea algo sagrado, santo, apartado, kadosh, porque Él mismo nos dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces su nombre, obviamente que tenía que ser, no tenía que ser faltado el respeto a su nombre, sino teníamos que tener cuidado en su nombre. En Éxodo 28 al 11 también nos dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Hoy en día, ¿cuántas personas vemos transgrediendo este mandamiento tan sencillo? Lamentablemente, entonces, ¿cómo puede ser que digan, sí, yo creo en ti, tú eres el Señor de Shabbat, pero yo no guardo el Shabbat? ¿Cuántos dicen en Yeshua creer y confiar y decir, bueno, tenerlo como Señor a Yeshua, y no lo guardan al Shabbat, no santifican su propio día? Porque él mismo dijo, yo soy el Señor del Shabbat. ¿Cuánto más deberíamos santificar ese día? ¿Cuánto más deberíamos apartarlo? Cuando Yeshua mismo se hizo dueño de ese día. Y no solamente el Shabbat es algo que solamente sea para el pueblo de Israel, como se menciona, porque dicen eso, no, pero tenés que ser Israel, o si no estás allá, que lo tenés que guardar allá. No, dice, vamos a ver más adelante que dice, donde el Eterno te haya colocado, vas a guardar estas instrucciones. Y vemos que las instrucciones hoy en día son para toda la humanidad. Y muchos me van a decir, ¿cómo que para toda la humanidad? Sí, si no, no existiría un día de juicio. Y el día de juicio, cuando Yeshua vuelva, cuando Él regrese, va a enjuiciar a todas las naciones. No solamente a su pueblo apartado, sino a todas las naciones. Y a todas las naciones se les ha sido revelada la Torá, las instrucciones, las ordenanzas. Porque todo el mundo ya conoce de la Biblia, ya conoce del Creador, ya escuchó hablar de Jesús, escucharon de los 10 mandamientos y en los 10 mandamientos está el Shabbat. Las instrucciones es para toda la humanidad, porque si estamos diciendo no solo va a ser para la casa de Judá o solamente va a ser para los judíos, como hemos escuchado muchos decir, entonces estamos hablando de que tenemos un Dios injusto y que va a venir a enjuiciar a todo el mundo
con instrucciones que no eran para ellos y cómo los va a enjuiciar. No, es que las instrucciones son para todos. Aprendemos a hacer lo bueno y lo malo por medio de la escritura. Hoy en día, y lo sabemos, todo el mundo lo sabe, que todas las constituciones de los distintos países se rigieron en su primer momento por la Torá, por la Biblia. Y van a ver en muchos juicios, cuando se va a declarar, se pone la mano sobre la Biblia. ¿Por qué se pone la mano y se hace un juramento sobre la Biblia? ¿Por qué hacen esta acción? ¿Por qué juran o ponen la mano sobre la Biblia? Porque de allí sacan las instrucciones para el convivir. De allí sacan las instrucciones para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces las instrucciones, todo el mundo las conoce. Hacer el bien o el mal, todo el mundo ya lo sabe. Las instrucciones son para todos, no son solo para un solo pueblo, para una sola nación. Es para todos. El Eterno no es injusto, tenemos un Dios justo y va a venir a hacer justicia. Y sus juicios se están ya viendo, se están mostrando, se están levantando. Porque, ¿qué sucede? De a poquito fueron cambiando las leyes en distintos países. Fueron aprobando cosas que eran ilegales, hoy son legales. Cosas que son impensables para nosotros y que nos parece descabellado cómo se va a aprobar el matrimonio. Vamos a poner un ejemplo, el matrimonio igualitario. Hay países que han aprobado estas cosas cuando estaba prohibido. ¿Por qué se aprobó? ¿Y por qué estaba prohibido? Porque se sacó de la instrucción del Creador. Pero hoy se aprobó. Y vemos que cuando sucede esto, luego viene juicio sobre esas naciones. Juicios por la mano del Eterno. Entonces vemos que siguen vigentes y siguen para todo el mundo. Ese es un ejemplo así muy suave que estoy dando, porque hay más ejemplos que se están aprobando, se están yendo en contra de la instrucción del Creador y se están normalizando. Y cuando se normaliza, ¿qué sucede? Cuando se normalizó tal transgresión, ya deja de sonar como una transgresión. Y así sucedió con el Shabbat, así sucedió con un montón de cosas, porque el Shabbat antes se guardaba. Pero ¿qué sucedió? Fue cambiado por otro día. Y cuando se cambió por otro día, por el primer día de la semana, se normalizó. ¿Qué se normalizó? Una transgresión se normalizó. Y hoy en día, como eso ya es normal, a nadie le parece una transgresión. Entonces ven cómo estas cosas, todas estas instrucciones eran para todo el mundo. Como hoy se le está diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque se están normalizando cosas que el Eterno había dado, pero para todo el mundo, porque tenemos un Dios justo. Bueno, no nos juzguen por sacar esta imagencita del hermano Iván, porque no, él dijo que no se podía usar. Bien, Éxodo 20:12 dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Si bien eso se puede tener con relación al prójimo, pero también lo tenemos que tomar como con relación al Padre, con relación al Eterno. ¿Por qué? Porque incluso hay una promesa en este mandamiento donde el mismo Eterno dice: cuando nosotros honremos a nuestros padres, nos alargará en días nuestra vida será alargada en días. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestros padres, también honramos al Eterno. El Eterno es el Padre de todo, es el Creador de todo, Él es nuestro Creador. Entonces, nosotros cuando honramos a nuestro Padre, estamos honrando al Eterno. Así que por eso más que nada viene dentro de amar al Eterno, es amar a nuestros propios padres, porque sabemos que ellos son nuestros creadores y que el creador de toda la vida y de todas las cosas es el Eterno. Amén. Amén. Y vamos al tema de amar al prójimo. En Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este concepto no es nuevo. Muchos dicen: no, pero ¿tenés el versículo para leerlo? No. No. Levítico
19, 18. Ah, Quiero ¿ese? leérselos. Ah, sí, 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 me parece que sí. Espera, pensé que me decías lo que había dicho Yeshua. No, no, Sí, no. sí tengo. 19, 18. Nos dice así: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yud-Heh-Vav-Hei. Muchas veces se piensan que Yeshua dijo algo nuevo, que dio un mandamiento nuevo sobre el amor al prójimo, el amor a los demás, vemos que no, porque estas instrucciones ya estaban dadas en la Torá. Lo que hizo Yeshua fue venir a explicarlas. Exactamente. Entonces vemos que cuando amamos al prójimo dejamos de hacer todas estas cosas, estas transgresiones, que es no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Todas estas cosas son justamente con respecto a nuestro prójimo, y cuando nosotros hacemos todos estos mandamientos, cumplimos todos estos mandamientos, estamos cumpliendo con la Torá. Cuando nosotros decimos no matarás, bueno, ahí el concepto es no asesinarás en realidad, porque nos habla de que cuando vamos con una mala intención sobre otra persona, como maquinando la muerte de otra persona, ahí recién se toma esto, porque inclusive después vamos a ver más adelante en la próxima porción, que es Mishpatim, vemos cómo el Eterno da oportunidad a aquel quien mata sin la intención, que mata en un accidente no intencional, tiene un lugar de refugio, le da un lugar de refugio, pero sin embargo, acá el Eterno, justamente en no matarás, el concepto es no tomarás la vida de otra persona con malicia, con maquinando la situación. Sí, si no, no hubiese permitido, ¿no es cierto?, las guerras, o cuando se le daba la orden de que no se dejara vivo a los transgresores, ¿no es cierto?, de otros pueblos. O también la instrucción que vamos a ver también en Mishpatim, cuando menciona de que si alguien tomó la vida de otra persona o hizo algo mal, también se le daba la instrucción de que esa persona debía morir. Entonces, no es que se está contradiciendo el Eterno en esto, sino que son conceptos distintos. Exactamente. Y todos estos mismos conceptos, Yeshua los dijo y Yeshua los pronunció en el Sermón del Monte. Sabemos que inclusive Yeshua los reafirma cuando el joven rico le pregunta qué debo hacer para ganar la vida eterna, y Yeshua le empieza a nombrar estos mandamientos, y el joven rico le dijo, todo esto hago. Entonces Yeshua lo manda a vender todas sus cosas y a entregarle todas esas riquezas a los pobres. Ese es el amor al prójimo, esa es la entrega que debía tener la persona, que debemos tener nosotros. Entonces ahí es donde Yeshua descubre el corazón del joven rico y demuestra cuál era el error que tenía este joven rico. Este joven rico no tenía malicia, no tenía maldad, él cumplía los mandamientos, él mismo dice, yo cumplo todos esos mandamientos. Entonces Yeshua descubre su corazón, mostrándonos que muchas veces nos equivocamos y confiamos en nuestro juicio, porque ahí el joven rico confió en su juicio y puso la riqueza por encima de Adonai, puso la riqueza por encima de Yeshua, porque Yeshua le dijo, vende todo, entrégale a los pobres y sígueme. Y ahí el corazón del joven rico fue descubierto, y fue incluso hay promesas donde dice que todo lo que está en la oscuridad saldrá a la luz. Entonces así es como el Eterno ve esas cosas en nuestro corazón, ve esas cosas en nuestras entrañas. Entonces decimos, bueno, pero Jesús era un hombre. ¿Y cómo vio el corazón del joven rico? ¿Cómo descubrió ese corazón? ¿Dónde encontró la falla? ¿Por qué? No, porque Él es el que escudriña nuestros corazones. Yeshua es ese que escudriña nuestras entrañas. Bien. Bueno, en Shemot, ya finalizando esta porción, Shemot, del terror del pueblo, Shemot 20, del 18 al 23, nos dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos
y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que ha hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra hará para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacadas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendrá a ti y bendeciré. Y si me hicieras altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bien, que con esto más que nada termina la porción esta de Yitro, viendo cómo el pueblo tuvo miedo, tuvo temor del imponente, lo imponente que estaba viendo, el monte en llamas, humeante, con esa voz de estruendo, y hizo una promesa. El pueblo dijo: bueno, listo, no queremos escuchar más, tenemos miedo y Moisés mismo les dice: esto lo hace el Eterno para ponerlos a prueba y para que no pequéis, para que tengan miedo del Eterno. Y eso es lo que pasó. Justamente el hombre puso un mediador, dijo: no, tú habla con él y nosotros oiremos. Y el hombre dejó de tener miedo en el Eterno, porque dejó de escuchar su voz y empezó a escuchar la voz de los hombres. Entonces, nosotros tenemos que escuchar la palabra del Eterno. La palabra del Eterno la escuchamos por medio de su Torá, de sus escrituras. En esa escritura debemos confiar, en esa escritura debemos investigar, debemos centrarnos. Toda palabra de hombre que venga de afuera, pongámonos a prueba con la Torá, con las escrituras. Veamos si realmente lo que dicen los sabios, los que dicen aquellos ser sabios, lo que nos enseñan realmente es como dice la escritura. Porque si terminamos escuchando a esos hombres, y esos hombres realmente no son hombres del Eterno, sino que vienen por sus propios afanes, vamos a terminar tropezando, vamos a terminar descarriándonos, yéndonos lejos de las enseñanzas del Eterno. Vamos a terminar haciendo lo que nos dice justamente como termina esta porción, que dice que vamos a terminar alzando herramientas sobre él y lo vamos a profanar. El altar del Eterno lo vamos a profanar usando herramientas o cosas, porque ¿qué son las herramientas? Son cosas hechas por hombre. Entonces, si nosotros traemos justamente palabra de hombre para acercarnos al Eterno con palabra de hombre, ¿qué estamos haciendo? Estamos profanando justamente el altar. Y eso es lo que nos está pidiendo el Eterno, que no hagamos eso. Y bueno, nos dice luego: no subirás por gradas mi altar, dice, para que tu desnudez no sea descubierta junto a él. Vean lo importante que nos está señalando justamente cómo termina esta porción. Entonces, sin doctrina, sin añadidura, nos tenemos que acercar al Eterno, así como nos dijo Yeshua, solamente por medio de su palabra. Amén. Amén. Espero que estas palabras sean de bendición, sean de edificación. Esta enseñanza, bueno, después la descargaremos y la subiremos a nuestro canal de YouTube, a las personas que quieran ir pausándola para entenderla. Por ahí a veces nosotros vamos un poco rápido. Sabemos que la mayoría de los hermanos que están escuchando esta enseñanza, la mayoría, no digo todos,
más o menos tienen el entendimiento en los textos, tienen ya las lecturas y nos acompañan, pero esperemos que nuevos hermanos vengan a nuestras enseñanzas y aprendan de las escrituras y se sigan uniendo a la verdad, a nuestro Adón Yeshua, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que por medio de su sangre somos salvos, nuestro comprador, y que más hermanos se sigan uniendo a la verdad, que el Ruach, que ese consolador que sopló sobre sus discípulos Yeshua, les llegue a todos los hermanos y tengan discernimiento en la palabra. Amén, que el Eterno los bendiga. Muchas gracias a todos los hermanos, al hermano Ezequiel, a la hermana Miller, a David también que estuvo, muchos hermanos que han estado presentes, les agradecemos por acompañarnos en estas enseñanzas y dándoles like, dándole comentarios. Sabemos que los algoritmos de TikTok nos suman punto cuando hacemos todas estas cosas, así que le damos las gracias a los hermanos por habernos escuchado, por estar ahí atentos. Por acompañarnos. Amén. Amén, hermanitos, que tengan un buen descanso y posiblemente mañana vamos a dar la porción Mishpatim. Muchas gracias por todos, hermanos. Shalom, Laila shalom. Tov, que tengan buen descanso y nos vemos en la próxima enseñanza.